Instantes nada más, vamos a ir con el bloque que va a iniciar las disertaciones de la tarde, un contexto de amenazas internas y externas para la cadena de la soja que va a moderar de Diario Clarín Mauricio Bartoli. Eso va a ocurrir en un minuto nada más. Agradecemos a quienes nos acompañan en este seminario, la Bolsa de Comercio de Rosario, BCR Labs, Catering y Servicios SRL de Pablo Aliendro, Deubel, Life, Oro Vianela, Chocolates Artesanales y Sin Culpa. También los media partners del seminario, Clarín Rural, La Nación, el ABC Rural, ABOPA, la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, Acontecer Rural, FM Amanecer 102.7, Agrodifusión Noticias ADN, Agribio, Agro ATP, Información Agroalimentaria apta para todo público, Agroactiva, Agrocable, Agroconsultas, Agro y Economía, AgroFi News, AgroLink, Agronoa, Campo Información y Negocios, Agroproyectual, Agrositio, Agro3, Agroverdad. Para llegarle las preguntas a los disertantes lo pueden hacer, como lo reiteramos, a través del WhatsApp 341-309-3697. El próximo bloque entonces, titulado Un contexto de amenazas internas y externas para la cadena de la soja. Con ustedes, el moderador del mismo, Mauricio Bartoli. Mauricio, bienvenido. Gracias, gusto, saludos para todos. Bueno, como ya está anticipado, acá tenemos 4 expositores de este escenario que tiene la soja. Los voy a presentar brevemente y voy a anticipar un poquito lo que voy a hablar, después le damos la palabra a cada uno de ellos, como para que todos sepamos a dónde apuntamos con este rato en este panel. David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, va a poner el foco en la presión fiscal, tanto en retenciones y su relación con el tipo de cambio y la brecha cambiaria, pero justamente ahondando en el tipo de cambio y en las ventas de soja de los últimos meses en distintos escenarios, nos va a describir en detalle Julio Calzada, el coordinador del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Después, los 2 expositores siguientes van a tener un poco más el foco en el escenario internacional y cómo eso impacta en la soja en la Argentina. Andrés Lioster va a representar un poco a la cadena de la soja en general y a Carvio, los productores de biocombustibles. Y Nelson Iliescas, del Instituto Nacional de Negociaciones Agrícolas Internacional, Negociaciones Agrícolas Internacionales, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, INAI, que nos va a terminar dando un panorama de lo que el mundo está presentando para, tanto como las amenazas, como decíamos, como las oportunidades, tratando de ver el medio vaso lleno y las oportunidades que surgen en este nuevo escenario global, donde la demanda de alimentos y de energía en realidad es una oportunidad para la Argentina y bueno, y veremos cómo se puede aprovechar. Así que sin más que esos detalles, le daría primero la palabra a David para que cada uno de ellos va a tener aproximadamente unos minutos y después va a haber una ronda de preguntas que ustedes pueden participar, todos los que quieran. Nos van a llegar las preguntas de alguna manera por WhatsApp, así que tras la presentación breve de ellos haríamos una serie de preguntas. Adelante, David. Muchas gracias, Mauri. Un gusto compartir panel con estos disertantes y muchas gracias, Axoja, por la invitación. Lo que me toca hablar a mí es la carga tributaria de la cadena de la soja, que como sabemos es muy baja. Se deriva, era para despertarlos un poquito de la siesta, se deriva de un estudio que hicimos desde FADA para Axoja. Contamos con la colaboración de productores, los acopiadores y la industria para poder calcular toda la carga tributaria de la cadena. Básicamente estamos hablando que los impuestos sobre el precio compuesto, como le llamamos, ya el precio industrializado de los subproductos de la soja, representan el 46% del precio bruto. Es decir, de cada $100 que produce la cadena de la soja, unos $46 es lo que representan los impuestos. Otro 40% es lo que representa la producción en sí misma, la primera etapa,
un 2% el comercio, un 5% el flete y un 7% la industria, como para tratar de analizar cómo se compone un barco que se exporta de soja o un grano de soja, pensando ya en los subproductos. Entonces, esa carga tributaria, pensándolo como cuánto representan los impuestos del precio, es el 46%. De esos impuestos, el 69% son impuestos nacionales no coparticipables. Digamos, casi el 70% son impuestos de origen nacional que no se coparticipan de manera automática a las provincias. Otro 25% son impuestos nacionales que sí se coparticipan y solamente un 6% son impuestos provinciales e impuestos municipales, donde tenemos desde las tasas viales en el caso de la producción o las tasas de industria y comercio en los casos o nombres similares de acuerdo a cada provincia, en los casos de la industria y el comercio, ingresos brutos e inmobiliario rural, por nombrar algunos de estos impuestos provinciales. El primer gráfico que ven arriba es el mismo que les estaba mostrando recién, donde una de las conclusiones es que un grano de soja tiene más impuestos que lo que recibe la producción. Entonces, fíjense, del grano de soja, el 46% son impuestos y el 40% es lo que representa la producción neta de impuestos. Es decir, se lleva más el Estado que lo que recibe bruto el productor. Y después, en vez de dividirlo por eslabones, como en ese caso, lo dividimos también por conceptos, que el que está abajo, que del valor total de la soja, decíamos el 46% de impuestos, un 42% son los costos acumulados, es decir, los costos de producir, transportar, comercializar e industrializar la soja, y un 12% son los resultados positivos acumulados del productor, del acopio y de la industria. Es decir, que un grano de soja tiene más impuestos que lo que cuesta producirla, digamos, sembrarla, cuidarla, cosecharla, transportarla e industrializarla. Ese es el nivel de carga tributaria que tiene la cadena de la soja. Más de lo que cuesta todos los procesos que se hacen en su cadena o más de lo que representa la producción primaria. Decíamos, 69% de los impuestos son impuestos nacionales no coparticipables, de los cuales básicamente son dos esos impuestos: derechos de exportación e impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los derechos de exportación representan el 67% de todos los impuestos que paga la cadena de punta a punta. Es decir, 2/3 partes de los impuestos son derechos de exportación que, además de ser un impuesto, si se quiere desde cierto punto de vista distorsivo, lo que quería poner el foco era lo que mencionaba recién, que no son coparticipables. Justamente de una producción que por naturaleza es federal. La producción de soja está presente en 15 provincias del país y si miramos, eso es la producción primaria, y si miramos la parte industrial está representado 80%, un par de kilómetros alrededor de donde estamos en este momento, y sin embargo, de todos los impuestos que produce, el 69% son de origen nacional que no vuelve al territorio. Y ahí hay dos cuestiones con el derecho de exportación. No solo que van en origen nacional y no vuelven al territorio, sino que también cada dólar que se aporta por derechos de exportación es un dólar que no llega a Rosario, no llega a Río Cuarto, no llega a Marcos Juárez o a cualquier lugar del interior donde se produjo. Entonces, esta discusión del federalismo fiscal, de la estructura de esta carga tributaria, también podemos decir que tiene una especie de doble efecto. No solamente carga, sino que impacta en el crecimiento y el desarrollo del interior productivo. Yendo a una cuestión que nos gustaría resaltar también, que saltó como una de las conclusiones, en la etapa del productor, en la etapa de la producción, el productor termina pagando por cada peso que gana en la producción 5 pesos de impuestos. O sea, el Estado se termina llevando, neto después de costos, etcétera, 5 veces lo que se termina llevando el productor en la producción. Entonces, de hecho, lo mostramos porque sobre el productor recaen la mayor parte de los derechos de exportación, entonces es el que de toda la cadena termina teniendo la mayor carga tributaria y terminaba resaltando esto. Por cada peso que gana, 5 pesos es lo que paga de impuestos. Y otro de los temas que queríamos mostrar, a la misma carga de impuestos, la pusimos
la dividimos sobre tres cosas distintas. La primera es sobre el precio, que es lo que veníamos hablando. Representa el 46% del precio, todos los impuestos que paga la cadena. Otra forma de mostrarlo era sobre el margen bruto. Bueno, la cadena sobre el margen bruto representa, los impuestos que paga la cadena sobre el margen bruto de toda la cadena representa el 66,7% de ese margen bruto. Este es un dato más parecido al dato que nosotros siempre desde FADA publicamos del índice de la participación del Estado en la renta agrícola. Es algo más parecido a esto, solamente que nosotros lo publicamos en FADA solamente para el sector primario, digamos. Este está para toda la cadena. Pero también, si a eso lo dividimos a los impuestos, lo dividimos sobre el valor agregado de la cadena, estamos hablando del concepto de presión tributaria. Y la presión tributaria de la cadena de la soja es del 60,9%. Impuestos sobre el valor que agrega la cadena. ¿Cuánto es la presión tributaria del país para compararlo con la presión tributaria media que tiene la economía? 29,1%. Es decir, la cadena de la soja tiene el doble de presión tributaria de lo que tiene el promedio de la economía. Y si hablamos con cualquier comerciante o cualquier persona de cualquier parte de la economía, ya nos está diciendo que paga muchos impuestos. Bueno, la soja paga el doble de esos impuestos. Claramente también tiene mayor nivel de competitividad para que aún así la soja represente 1 de cada 4 dólares que exporta el país, ¿no? Me va a sobrar tiempo. Bueno y corto, a veces bueno, no mentira. Después vamos con las preguntas. Bueno, este estudio con soja lo hicimos en junio de 2019, también lo repetimos en junio de 2021, y les quería mostrar una cosa que pasó en esos dos momentos. El precio subió entre una de esas mediciones y la otra. Subió de 346 dólares a 533. En ese proceso, de nuevo, eso es el precio compuesto, contabilizando que ya se industrializó, etc. Si vemos cómo aumentó el precio, aumentó un 46%. Pero la carga tributaria entre esos dos puntos aumentó un 64%, porque ahí tuvimos, por ejemplo, aumento de derechos de exportación ahí en medio después de diciembre de 2019. Es decir que incluso cuando hay aumentos de precio y todo, por también la estructura tributaria, más allá de que en este proceso hubo algún aumento de derechos de exportación, la presión tributaria sigue siendo alta, ¿no? Porque, sobre todo por el derecho de exportación, que es un impuesto que actúa sobre el valor bruto de la producción. Entonces, es muy distinto a otros impuestos como el impuesto a las ganancias que terminan actuando sobre el resultado de la actividad económica. Así que bueno, eso era todo lo que quería mostrarles. En relación a esto, si se puede volver un segundo a ahí está, la anterior, la siguiente, perdón. Ah, la última. La última, digamos, la última. Sí. Ese cambio de junio de 2019 a junio de 2021 representa, digamos, junio de 2019 es el momento final del tiempo político Mauricio Macri, sin entrar en consideraciones políticas, pero sí hablando de escenarios político-económicos del país. A partir de ahí de las pasos es como que se vino más fuerte, digamos, la evolución del dólar o la devaluación, y esta foto que compara David son, digamos, los dos momentos políticos para entender cómo era en un caso y en otro, ¿no? Sí, y que el componente de impuestos pasó del 41 al 46%, incluso cuando el precio creció, que es lo que también podemos ver ahora. Nuevamente el precio de vuelta subió y la participación de impuestos se mantiene alta, no es que va cayendo a medida que el precio sube. Bueno, te damos el pie, Julio, para hablar justamente de tipo de cambio a fondo, como es tu costumbre, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Yo me voy a parar un poquito. Más. Acá nomás. Bueno, a ver, lo que vamos a ver acá, vamos a tratar de hacer un recorrido de lo que sucedió en estos 3 meses con la soja, con el precio de la soja y con los tipos de cambio. Las distintas experiencias que hizo el Gobierno Nacional y los resultados, de alguna manera, que fueron dando estas experiencias, ¿no? En primer lugar, un agradecimiento al equipo nuestro, la Dirección de Estudios Económicos, tiene 20 profesionales, de los cuales Bruno Ferrari, Tomás Rodríguez Zurro y Javier Trebuch estuvimos trabajando en esta presentación. Y la idea es concretamente ubicarnos en esto. ¿Qué pasaba en julio? ¿En qué situación estábamos en julio antes de que apareciera la denominada soja 30-70? ¿Se acuerdan? La soja 30-70 era aquella en la cual
yo vendía una tonelada de soja, 30% de esa venta, concretamente podía comprar un dólar solidario, y el 70% lo podía poner en una cuenta a la vista bancaria que ajustaba de acuerdo al tipo de cambio oficial. El dólar soja versión Batakis. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí tienen ustedes. Nosotros lo que hicimos acá es esta idea. ¿Qué pasaba si yo vendía una tonelada de soja y trataba de comprar dólar bolsa, trataba de dolarizarme? En ese momento el precio, 49.000 pesos aproximadamente, con un tipo de cambio oficial de casi 128 y con el dólar MEP a 2,92. O sea, el precio cámara en 381 dólares. Lo que realmente recibía el productor era 167 dólares, o sea, el 44% del precio cámara. Ya en julio, la preocupación del gobierno era que nadie quería vender con este tipo de cambio. Bueno, aparece la soja 70 y 30 y el tipo de cambio pasa de 135 pesos a 150. Ahora estamos en 200, pero en ese momento, con esa experiencia, pasaba de 135 a 150. Bueno, la cantidad, cuando uno medía, en realidad, hacía toda esa opereta de colocar la plata en el banco, ese 30% de comprar el dólar solidario, etcétera, etcétera, toda esa operación le daba al productor 203 dólares, o sea, el 53% del precio cámara. Antes teníamos el 46%, esto lo mejoraba un poquitito. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, Julio, te mete un bocadillo que aporta David, que en Córdoba, donde él es oriundo, le dicen dólar soja Fernet, ¿no? ¿Sí? Por el 70-30, pero era, como vos estás explicando, un sistema mucho más engorroso que tomarse un Fernet. Muy bueno, un Fernet con precio cuidado. Bueno, ahí está la experiencia de lo que pasó en agosto, ahí abajo en las barritas, una pésima comercialización que no pasaba más allá de las 100.000 toneladas semanales, la gran preocupación del gobierno por la necesidad de divisas. Bueno, finalmente aparece lo que vimos, el contravalor, que se llama contravalor para no nombrarlo dólar, a 200 pesos. ¿Y qué sucedió acá concretamente? Bueno, a un precio cámara de 70.000 pesos, que a veces arranca en 72, luego está en 69 y hay distintos valores, en definitiva lo que termina pasando es que baja el precio cámara en dólares, de casi 380 dólares baja a 350. Y si uno esa tonelada de soja la convertía en dólares, recibía 235 dólares, o sea, un 67% del precio cámara. Para no confundirnos tanto, miremos ahora lo que puede pasar. Miremos al revés, miremos primero esto. Fíjense, en julio el productor recibía 167 dólares. En agosto con el 70-30, 203 dólares. En septiembre, 235 dólares. ¿Qué puede pasar ahora cuando termine esto? Si efectivamente esto no continúa. El productor va a bajar esa tonelada de soja que vende en pesos, se compra dólares, va a recibir entre 169 y 200 dólares. Lo cual implica esto, que evidentemente las decisiones que se tomaron, los resultados que se tuvieron tienen su lógica simplemente en el bolsillo. La diferencia es sumamente importante. Y si uno mira esta diferencia en porcentaje del precio cámara, en octubre vamos a volver a la misma situación que en julio, muy probablemente. Bueno, ¿cuáles fueron de alguna manera? Miremos esto otro también, algo lo comenta David, es, ¿qué pasaría si no tuviéramos retenciones? O sea, hoy tenemos brecha cambiaria, distinto valor para el tipo de cambio que nos reconocen respecto del dólar MEP. Y tenemos a su vez una retención del 35%. Si tuviéramos un precio FOB de exportación, le sacamos los gastos que tienen los exportadores y ese es el precio que se le paga al productor, tendríamos que estar hablando, como ustedes ven allá, en 568 dólares. La realidad es que en octubre el productor va a recibir 173. O sea, el 30% de ese valor teórico, si no existieran las retenciones, concretamente, y si no existiera la brecha cambiaria. O sea que recibe el productor un 30% del precio que teóricamente debería recibir. Bueno, a ver, ¿cuándo le hubiera convenido al productor vender la mercadería? Fíjense, si alguien tenía una tonelada de soja, la convertía en dólares billete, increíblemente el mejor momento
fue en marzo del 2022. En ese momento el precio de la soja estaba en 53.800 y teníamos un tipo de cambio financiero de 190. Lo que pasa es que era el momento de cosecha, productores que necesitaban los fondos vendieron, pero la mayoría, lógicamente, no toma una decisión tan rápida de vender. Pero la realidad es que si uno mira estos precios, el mejor momento fue precisamente marzo del 2022. Bueno, miremos los resultados finales. 10 millones de toneladas vendidas hasta el día de ayer. Este es el informe nuestro, del equipo nuestro. Hablamos de 6.000 millones de dólares hasta ahora. Y fíjense este detalle. Ciara Sec informa 5.130 millones de dólares. Fíjense allá el acumulado de liquidación de divisas que informa Ciara Sec de enero a septiembre. Estaríamos en un récord en el año 2022 de haber liquidado a septiembre cerca de 31.000 millones de dólares. Fíjense, los años anteriores, el récord está ahí. Ahí hay una conjunción, lo que ha sido esta experiencia y por el otro lado el aumento de los precios internacionales. Bueno, ¿cómo está la venta hoy? Recuperamos el retraso que teníamos, el remanido tema de que venía lento, ¿qué pasó con esto? Bueno, sí, llegamos con las 2 primeras semanas de septiembre, con datos oficiales, la venta está en 27 millones, pudimos llegar al promedio de los últimos 3 años. Con lo cual, lo que está faltando todavía son 14 millones de toneladas, entre lo que no se fijó precio, todavía quedan 8.300. O sea, se liquidaron 6.000 y todavía están quedando para los próximos meses 8.300. ¿Cuándo sale esto? Habrá que ver. Bueno, pero el dólar soja trajo los problemas y es preferible que no nos sentemos a analizar esto. Problemas con los arrendamientos, problemas con la compra de pellets. Hay casi 450.000, 500.000 toneladas de soja que utilizan polleros, cerdos, leche, etcétera, que estuvieron en el tapete porque de 50.000 pasaron a 70.000. La aparición del encarecimiento del crédito bancario, el 120% de la tasa del LELIQ, esto también estuvo en el medio, generó gran presión, y las personas humanas que en los últimos días solamente podían comprar dólares financieros, no así las empresas, lo que complicó la operatoria. De todos modos, la experiencia de ayer muestra que a pesar de que surgió esta disposición, las ventas continuaron entonadas. Y creo que continúan entonadas por los números que vimos anteriormente. Bueno, para cerrar, el tema es tipo de cambio. La gran pregunta del millón, todo lo que sea, ¿está retrasado, no está retrasado? ¿Cuándo se ajusta, cuándo no se ajusta? Recién veníamos con David, veníamos también con Nelson charlando distintas miradas respecto de lo que puede pasar con el dólar. Si con este impulso, lo que veníamos charlando, alcanza estos dólares que recibe el gobierno como para los próximos meses, o si de alguna forma vamos a una devaluación más fuerte o una devaluación, o directamente seguimos con las microdevaluaciones. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Después vamos a profundizar sobre esa perspectiva. Perfecto. Bueno, a ver, esto es lo que dice el presupuesto totalmente alineado con el Fondo Monetario Internacional. La idea es que a diciembre el dólar esté en 166 pesos y dentro de un año tendría que estar en 269 pesos. Lo que ustedes tienen acá abajo es lo que opina el fondo y lo pone en un informe oficial que está en página web. Dice, si bien ha sido muy alto la tasa de inflación de estos meses, creemos que va a haber una moderación gradual en el 2022 y 2023. Eso es lo que dice el fondo. Ahora, esos 166 dólares en ROFEX al 31 de diciembre, los futuros, cotiza hoy 191 pesos. O sea, lo que en el presupuesto parece 166, en la cotización del mercado a fin de diciembre está 191. El otro tema es que el Banco Central ha intervenido en el mercado de futuros vendiendo y tiene casi 7.000 millones de dólares vendidos, lo cual implica un esfuerzo para tratar de alguna manera que la cotización del mercado de futuro no se vaya tan arriba. Creo que hay un límite del Fondo Monetario del orden de los 9.000. Y este cuadrito, perdón, sí, por seguridad. Bueno, y este cuadrito marca una cuestión importante. Esto es, hay una línea roja, que es el índice de precios al consumidor, la inflación,
y la azul de abajo marca el ajuste del dólar oficial, el tipo de cambio oficial. Desde marzo, hasta marzo, Guzmán lo venía trayendo bien. Ajustaba, de acuerdo a la inflación, iba ajustando el tipo de cambio. Fíjense que a partir del mes de marzo del 2021 se desfasó totalmente y ya la inflación lo pasó a superar en la mayor parte de los meses. ¿Cuánto lleva acumulado? 95%. Bueno, y para terminar, el tema del tipo de cambio real multilateral. Esto es un indicador que saca el Banco Central donde hace este análisis. Toma los tipos de cambio bilaterales de Argentina con Estados Unidos, Argentina con Europa, con la Unión, con la zona euro, Argentina y Brasil, con los principales que comercian con Argentina. Y computan en este indicador el índice de precio al consumidor, o sea, la inflación de estos países y la relación del tipo de cambio bilateral que tienen con Argentina. O sea, si Brasil aprecia su tipo de cambio y nosotros lo devaluamos, estamos mucho mejor, le podemos vender mayor cantidad de mercadería. Si sucede lo contrario, lo contrario. Esto lo saca el Banco Central desde el año 1997. Y ustedes tienen una línea acá, que es la línea promedio, que da 117 del indicador. Nosotros hoy estamos en 92. Si uno quisiera llegar al nivel promedio de todos estos años, habría que hacer una devaluación, microdevaluación o devaluación completa del orden del 27%. Y el otro tema que salta también es que el nivel del índice hoy está en el mismo nivel del 25 de abril del 2018, fecha emblemática donde, si recordamos, y no está muy escrito, 3 fondos de inversión le piden al Banco Central, se salen de las LEVAC en la época de Macri, convierten 1.200 millones de dólares de LEVAC en dólares. Fue la primera vez que los fondos de inversión revirtieron esa apuesta que habían hecho por Argentina, comprando LEVAC, vendieron las LEVAC y compraron dólares. Esto no significa de que esta comparación no implica que la situación actual sea igual a la de aquel momento. Hoy tenemos control de cambio, tenemos diversos tipos de cambio. En aquel momento teníamos 2 tipos de cambio, un blue y un tipo de cambio oficial. Te agrego, Julio, que ese fue el momento de la última gran sequía agrícola y por ende el impacto digamos, en la fluidez de dólares para la economía argentina. La campaña con la cosecha en abril de 2018 fue, digamos, el principio del principio de este recorrido que después no se pudo lograr la estabilidad de la economía, más allá de los gobiernos, más allá de la guerra, más allá de la pandemia. Exactamente. Sí. Termino con esto. Una cosecha que redundó, ayúdenme, pero creo que entre un 20 y un 30% menos en volumen de granos que la cosecha anterior y que las que vinieron después. Exactamente. De todos modos, a ver, el mensaje ¿cuál es? Si en el 2018 estábamos en este nivel y ahora volvimos a estarlo, nos hemos perdido todo el efecto positivo de haber tenido un mejor tipo de cambio en estos meses y hemos vuelto a esta situación. Reitero, no estoy queriendo decir que ese momento de inflexión en la economía sea un momento que tenga que vivir de acá en adelante la economía argentina. Son 2 condiciones totalmente distintas y reitero, hoy tenemos control de cambios que en ese momento no teníamos. Pero bueno, está marcando de alguna forma distintos indicadores que tenemos un problema cambiario, que el tipo de cambio tiene que ajustarse. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Veremos. Pero que de alguna forma estamos con un problema, con una caída en la pérdida de competitividad y lo está marcando este índice que mira a todos los países que comercian con Argentina principalmente. Bueno, nada más. Gracias, Julio. Gracias. Andrés ahora va a poner foco en un tema que todavía no está en la agenda común, sí, ya se comenta en el sector agropecuario, se está instalando, pero me parece que es una amenaza que vale la pena profundizar. Andrés va a poner bien el foco en eso, que es lo que se llama el HBO, que lo va a explicar, pero yo me animo a darle un puntapié antes de su descripción, que implica la amenaza de que Estados Unidos, por un procesamiento a gran escala de aceite, va a procesar mucha más harina de soja en principio y eso podría ser una oferta muy cuantiosa que podría condicionar al principal producto de exportación de Argentina, que es la harina de soja. Podría impactarle en precios y en conquistas de mercado de parte de Estados Unidos,
que sería una gran amenaza para nuestro principal rubro de la economía en exportaciones. Bueno, gracias. Como me preguntaron recién, HBO no es un nuevo canal de cable, es un biocombustible, reemplaza al biodiesel con un proceso diferente. Tiene algunas ventajas. La principal es que la calidad es prácticamente idéntica a la calidad del diésel y por ende no necesita instalaciones para blendearlo, para mezclarlo, sino que se puede, digamos, agregar directamente a los tanques, ¿no? La utilización es más fácil. Se comporta muy bien a bajas temperaturas, que es un gran problema con algunos biodiesel, dependiendo de la materia prima que se usa, que en los inviernos europeos tapa los filtros. Es importante que los que están haciendo las inversiones no son empresas del agro, las que tienen las plantas de molienda de soja y demás, sino que son las plantas energéticas, porque las destilerías son muy parecidas a las de petróleo y básicamente lo que están haciendo es convertirlas en plantas de lo que ellos llaman renewable diesel, ¿no? El crecimiento se está dando en varios lugares, en Europa y Estados Unidos principalmente, pero a nosotros nos interesa especialmente lo de Estados Unidos porque es lo que nos va a afectar en los años que vienen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está empujando este crecimiento? Principalmente, obviamente, es el tema ambiental, la reducción de las emisiones, pero obviamente eso viene empujado por políticas y en este caso particular son políticas no del Estado nacional necesariamente en Estados Unidos, sino de algunos estados en particular, y el que lidera es California, que hasta ahora lo han seguido Oregon y dentro de poco se estarían agregando Washington y Nueva York y varios estados de la costa este, que son los pioneros en esto. Estas empresas que están haciendo las inversiones tienen mucha presión de bajar su huella de carbono y por ende están entrando, pero la realidad es que lo sustenta es la parte económica. Pues. Los márgenes que están teniendo son excelentes y esos márgenes se basan en 3 subsidios que tienen. Hay 2 que son básicamente los mismos que tiene el biodiesel. El primero es el RIN, que es una especie de bono de carbono que se negocia en el mercado y cuando ustedes han escuchado que varias de las empresas que estamos en el sector estamos comprando soja EPA, esa soja EPA es justamente para que ese aceite que va a producir el biocombustible pueda generar esos RINs. Esos RINs hoy se negocian en el mercado libremente, oferta y demanda, pero deben estar agregando al margen más de $450 por tonelada. Después está el Blender's Credit o subsidio a la mezcla, que es $1 por galón o casi $300 por tonelada. Y por último, el LCFS, que es Low Carbon Fuel Standard, que es como se llama el programa de California, que también genera un subsidio que depende de la materia prima. Entonces, cuanto más sustentable sea la materia prima, mayor es el subsidio. Y se le otorga un puntaje que, por ejemplo, para lo que son aceites usados, que es teóricamente lo más sustentable, ronda 20, 21 puntos, las grasas animales rondan los 30 y cortos de puntos, y los aceites de soja y de colza más o menos 50 y medios, más o menos. Pero el problema acá es que el aceite de soja importado carece de puntaje. Y bueno, los que estamos en Carbío y en Ciara hace, diría, ya más de un año que estamos poniendo presión, tratando de conseguir reuniones, llegarles para que poder presentarles toda la información de las emisiones de la producción de la soja en Argentina, que es mucho mejor que en la mayoría de los países, por la siembra directa, por el bajo uso de fertilizante y demás, pero la verdad que no nos atienden. Es como que parecen tener un tema político con otorgarles puntaje, ¿no? Y informalmente les han dicho a clientes nuestros que obviamente les interesa tener otras fuentes de materias primas,
que no quieren importar deforestación, ¿no? Esa es un poco la imagen que tienen. Bueno, este es el resultado, ¿no? Este gráfico muestra el crecimiento de la producción y para resumir, digamos, el número, tenemos un crecimiento en la demanda de aceites, grasas y desechos, digamos, que irían a esta industria, de 8 millones de toneladas, entre lo que se mezcló en el 2021 a lo que esperamos se mezcle en el 24. Estados Unidos, en el mejor, hace rato que no exporta más de 1 millón de toneladas de aceite de soja por año. Hoy es 0, pues ya esta industria empezó a crecer, pero eso significa que, digamos, o tienen que producir más o tienen que importar. Bueno, como dice ahí, obviamente el objetivo es procesar especialmente desechos, ¿no? Aceites usados, desechos de distintas industrias y demás, pero la disponibilidad de eso es relativamente chica y por eso el insumo principal va a seguir siendo aceites vegetales. Y un tema ahí que no lo incluimos porque no tenemos claro el impacto en los aceites, que es el biojet, o SAF, Sustainable Aviation Fuel, que también se está proyectando un crecimiento importante, ¿no? Así que son mínimo 8 millones de toneladas de crecimiento en la demanda de aceite. Hasta acá todos dirían que bueno, digamos, más demanda de aceite, mejores precios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema con esto es que está trayendo un crecimiento enorme en la capacidad de molienda en Estados Unidos y en Canadá. Y acá tenemos un listado de las plantas que son oficialmente anunciadas, crecimiento, algunos son aumentos de producción de plantas ya existentes y hay otras que son plantas nuevas de muchas empresas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, apuntando a este mercado, ¿no? del renewable diesel en Estados Unidos. Si se fijan, bueno, en Estados Unidos es un 28% aumento de la capacidad, es muchísimo, 51.000 toneladas por día de capacidad adicional, y el incremento en Canadá sería del 58-59%, muchísima capacidad. Ahora, ¿en qué nos impacta eso, no? Está, bueno. Ese aumento de demanda de aceite no está acompañado con un aumento de demanda en las harinas proteicas, ¿no? Y el gran problema que tenemos en Estados Unidos es que tienen un impuesto a la importación del 19,1%, que a los precios actuales de más o menos $1.200, estamos hablando de una protección de 230, 240 dólares más o menos por tonelada, que convertido en margen de molienda son 45 o 46 dólares. Eso básicamente va a resultar en que Estados Unidos va a moler mucho más de su poroto, va a exportar menos y a su vez va a tener una cantidad enorme de harina proteica que puede ofrecer al mercado a precios extremadamente agresivos, porque el precio del aceite le subsidia el precio de la harina, ¿no? Y eso básicamente va a impactar a la industria en Argentina, que hoy ya está procesando con márgenes muy acotados, básicamente quizás por exceso de capacidad instalada, ¿no? Todos conocen la curva de crecimiento de la soja en Argentina, que en los últimos 15 años creo que está básicamente plana, y mientras que quizás hubo inversiones de muchas empresas que estaban esperando un crecimiento que nunca vino, ¿no? Y ese exceso de capacidad hace que la competencia por la materia prima sea enorme. Y no solo la industria va a tener que competir con la harina ofrecida agresivamente de Estados Unidos, sino que seguramente va a enfrentar mayor demanda de poroto de los chinos especialmente, que no la van a estar encontrando en Estados Unidos, ¿no? Así que obviamente eso va a impactar fuertemente en la industria principalmente, pero va a terminar pegando en los precios también de la capacidad de pago que tenga la industria por la soja, ¿no? Y vamos a seguramente terminar siendo más dependientes de China, que es algo que la verdad sería algo para evitar.
¿Qué podemos hacer? Y no mucho, pero algunas cosas sí. Una de las cosas que hay que trabajar fuerte es seguir creciendo en la certificación que cumple con la EPA, ¿no? Que es muy complicada en el sentido que necesita una segregación total de la cadena, pero por lo menos eso nos permitiría vender a esa industria que nos quiere comprar. Digamos, los que están, las empresas petroleras que están instalando estas plantas no quieren comprar, pero bueno, obviamente hay trabas para llegar, especialmente el arancel, ¿no? O sea, también podemos seguir trabajando con CARB para que nos den el puntaje y poder también recibir ese subsidio, pero eso no va a hacer que evitemos de vuelta ese arancel que nos va a poner en una situación muy poco competitiva. Acá sí lo que vamos a hacer es tratar de aumentar el consumo de aceites y especialmente de proteínas, crecimiento en producción de carnes, crecimiento en uso de aceites para biocombustibles, pensar seriamente en el biojet, un montón de cosas que, digamos, la verdad están hoy muertas porque el gobierno cambia las reglas del juego permanentemente, ¿no? Con el biodiesel sube el mandato, te lo baja a 5%, te lo sube al 7,5%, falta gasoil, permite que las grandes integradas compitan y vendan 5 puntos de mandato. O sea, es tan inestable la regulación que nadie piensa en invertir, obviamente, en esta industria. Pero es algo que realmente creo que como país, como cadena, tendríamos que estar pensando seriamente. Y a mediano o largo plazo, en realidad nos encontramos con una situación de un mercado que está pidiendo más aceite y no más harina. Y eso, los mercados, los precios de los distintos commodities debería favorecer las oleaginosas de mayor contenido de aceite. Ya vemos crecimiento de colza en varios países vecinos. En Uruguay ya hay 140.000 hectáreas de colza, en Paraguay 90.000. Y me parece que en Argentina vamos a empezar a ver crecimiento también. Con una ventaja adicional, que es que el impuesto a la importación de la colza, del aceite de colza en Estados Unidos es del 6% contra el 19% que tiene el aceite de soja. El de girasol tiene 3%, la palma tiene 0%. Digamos, hay una discrecionalidad en la regulación digamos, importante, que obviamente tiende a defender la industria más grande que tienen. Y encima nosotros estamos enfrentando limitantes también para colocar el biodiesel de soja en Europa. Ya a partir del 2023, Francia y Bélgica van a estar prohibiendo la utilización de la soja como materia prima del biodiesel, consideran que fomenta la deforestación, ¿no? El famoso ILUC, ¿no? El Indirect Land Use Change, que, digamos, si vieran la curva que hablábamos recién, ¿no? del área de soja en la Argentina, sería indefendible, porque el área de soja en Argentina no está creciendo hace 15 años. Así que, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Ya la palma es mala palabra, y de a poquito la soja también lo está haciendo, y obviamente si nosotros pudiésemos venderle biodiesel de colza o de algún otro producto, ahí se les acaban un poco los argumentos por la que producen ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por lo menos que estamos hablando de la cadena de soja, en el fondo es la cadena agroindustrial, y me parece que es algo para poner foco y ir pensando en ese cambio, ¿no? Y obviamente para la industria no es un cambio fácil, porque las plantas de soja no procesan colza sin grandes inversiones y quizás perdiendo una gran parte de su capacidad, pero es algo que hay que ir pensando, ¿no? Y ahí está la curva. De Argentina, la curva azul es el área base 100 desde el 2007 y bueno, comparado con que estamos planos, un 4% más que hace 15 años, comparado con Uruguay, que es la curva amarilla, y Brasil, la curva naranja, que prácticamente duplicaron su área, ¿no? Bueno,
Muchas gracias. Bueno, a Nelson le vamos a pedir que nos levante el ánimo porque el mundo da oportunidades también a pesar de los problemas y bueno, a ver si dentro de los problemas que también existen, destacar las oportunidades, por favor. Sí, vos sabés que yo pensaba, digo, tengo que dar buenas noticias. Lamentablemente no sé si tengo tantas buenas noticias, pero vamos a intentar cambiar el discurso sobre la marcha. Oportunidades, que las aprovechemos o no es otra historia, no te hagas cargo. Muchísimas gracias a Axoja por la posibilidad de estar hoy acá. Un poco lo que voy a tratar de contarles a lo largo de esta presentación es un poco cómo está la situación internacional que afecta al sector agroindustrial y particularmente a lo que es la cadena de la soja. Uno de los aspectos que no podemos soslayar es el conflicto bélico en Ucrania, o sea, la invasión de Rusia a este país tuvo un impacto directo sobre el precio de los commodities y también impacto sobre el mercado de los insumos. Pero vamos a tratar de desagregar un poquito esto para ver cómo le pegó a cada uno de los componentes. Lo que están viendo ustedes acá, perdón por los colores, por ahí se pierde un poquito, son los índices, es el índice de precios de FAO, es un índice de precios que mide el aumento de los principales commodities, ahí se contemplan principalmente cereales, azúcar, aceites, carnes y lácteos. Y lo que quiero destacar ahí es que estamos en el año 2022 con un índice para lo que son los aceites del orden del 201,8. Es decir, de todos los productos que contempla la FAO, los aceites fueron los que tuvieron una tendencia hacia el alza mayor que el resto de los productos. Y esto explica también la inflación que viene dándose a nivel global. Estos índices que maneja FAO, que construye FAO, estaban empezando a dar un poco una tendencia hacia la baja. El conflicto en Ucrania replicó este comportamiento y comenzaron a nuevamente subir. Y ahora estábamos justo en un contexto donde nuevamente los precios estaban cediendo levemente, pero el reciente llamado de tropas de Putin y el conflicto en Irán ya empiezan a dar los visos de que estamos nuevamente en un momento de aumentos en los precios internacionales. Petróleo, pero también lo que son los commodities. Y otro de los efectos de la guerra en Ucrania fue sobre los insumos, principalmente fertilizantes, por la importancia sobre todo de Rusia y de Bielorrusia en la provisión al mercado mundial de los mismos. Pero tengan en cuenta algo que no necesariamente fue solo el conflicto lo que pegó sobre los fertilizantes. La barra azul muestra el promedio de los precios de los fertilizantes en el año 2018 a 2020. Fíjense, una tendencia relativamente estancada. Ahora, el crecimiento en los precios no se observa a partir de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año, sino previo a esto. Ya durante el 2021 estábamos viendo cómo los precios de los fertilizantes estaban yendo hacia la alza, explicados en gran medida por adelantamiento de compras por parte de China. Obviamente que después, con la llegada del conflicto, los precios se dispararon. Pero esto es un punto a tener presente que debe dejarse en claro. Que nuevamente estábamos empezando a ver una tendencia hacia la baja, pero ahora este conflicto en Irán y también el llamado de tropas en Rusia pueden llegar a revertirlo a partir de estos meses por venir. Ahora, todo esto tiene un impacto directo muy importante sobre la geopolítica. ¿Qué es esto? Bueno, el relacionamiento y las fuerzas de poder a nivel internacional. Seguimos en conflicto entre Estados Unidos y China, este conflicto comercial, pero un conflicto más que nada de poderes hegemónicos sobre una competencia de quién va a ser el poder gobernante en los próximos años. O sea, no fue resuelto este conflicto y ahora parece exacerbarse con las amistades o enemistades respecto del conflicto bélico en Ucrania. Y esto genera la aparición de nuevos conceptos que quizás ustedes ya han escuchado, como son el nearshoring y el friendshoring. El nearshoring ya empezó con la pandemia y tiene que ver como contrapartida a lo que era el offshoring en los años
de la globalización. Tiene que ver con traer a mis proveedores lo más cerca posible, ya no tanto preocupándome por los costos. Antes se trasladaban las fábricas hacia los lugares donde los costos eran los más bajos, no importaba la logística, no importaba la distancia, pero algo que nos dejó la pandemia es que la distancia importa, la logística importa mucho, y una disrupción como la pandemia empezó a rever esta tendencia y empezó a dar marcha atrás en cierta medida en lo que conocemos como cadenas globales de valor. Ahora se empieza a hablar de cadenas regionales de valor, o sea, tener la provisión de mis principales insumos, de mis principales productos, lo más cerca posible. Y a eso se le suma el nuevo concepto del friendshoring. Friendshoring tiene que ver ya con compartir ciertos valores y ciertos principios con mis abastecedores. O sea, un comercio de amigos, hacemos una traducción muy a la criolla, pero tiene que ver con esto. Perdón, se me pasan los slides. Pero tiene que ver con esto. O sea, ya no necesariamente le voy a comprar al que sea más competitivo o el que tenga mejores precios, sino que le voy a comprar a aquel que comparta ciertos valores o principios conmigo. Y esta división o idea de división del mundo entre aquellos países que están más orientados a los países del Atlántico y el resto del mundo, empieza a dar cuenta de esta tendencia. A esto tenemos que sumarle que no tenemos ámbitos de negociaciones multilaterales para discutir cuestiones agrícolas como lo teníamos antaño. La OMC tuvo su conferencia ministerial hace relativamente poco y no arrojó resultados relevantes. Sumado a esto es que la discusión del agro se empieza a entremezclar con otras cuestiones medioambientales, cuestiones vinculadas a sostenibilidad. Entonces empezamos a ver en otros foros internacionales cuestiones que empiezan a impactar directamente sobre la producción y el comercio del agro. En ese sentido, tenemos la cumbre de cambio climático, este año tenemos en noviembre la COP en Egipto, y tuvimos el año pasado la cumbre de sistemas alimentarios en Nueva York. O sea, nuevos ámbitos donde se discuten cuestiones que afectan a la producción y al comercio agrícola. Y en el ámbito regional, acá es donde se hace difícil dar las buenas noticias, en el ámbito regional tenemos un Mercosur que no ha sabido manejar sus disensos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos a Uruguay cortado por un lado tratando de negociar acuerdos bilaterales, encabezado con este acuerdo con China, pero promoviendo esta idea de flexibilizar el bloque, de avanzar hacia negociaciones más bilaterales que regionales. Tenemos a Brasil, que más allá de que está inmerso en una contienda electoral de todavía difícil resolución, ha promovido la rebaja del arancel externo común. ¿Qué es esto? Las tarifas, los aranceles a la importación del bloque. Lo llevó adelante 2 veces. En la última cumbre ratificaron esta rebaja, un poco a regañadientes, pero también ha sido una movida unilateral. Sumado a esto, obviamente, la falta de negociación de acuerdos comerciales que ya es de larga data. Y esto, hay un pequeño asterisco, es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un acuerdo que se alcanzó durante el año 2019, pero todavía no fue ni firmado ni ratificado. ¿Qué ofrece una oportunidad? Ofrece una oportunidad porque Europa empieza a mirar a la región como potencial abastecedor. Somos potencial abastecedor de alimentos en un contexto en el cual uno de sus principales abastecedores, como era Ucrania, está un poco fuera de foco. No lo dejemos, no descartemos todavía un potencial ingreso de Ucrania a la Unión Europea en los próximos años que puede revertir mucho esto que estoy mencionando. Y por último, y esto es donde quizás tenemos que hacer foco, un poco ya Andrés lo mencionaba, algunas políticas nacionales sobre las cuales tenemos que prestar atención, y yo me voy a enfocar solamente en la Unión Europea. ¿Por qué en la Unión Europea? Porque es muy relevante como socio comercial, pero también porque tiene un rol de creador de reglas, de rule maker, que el resto de los países suele imitar. O sea, cada vez que la Unión Europea saca algún tipo de iniciativa, algún tipo de estándar, muchos otros mercados suelen imitar directamente este tipo de medida. Y en la Unión Europea te está avanzando muy fuertemente lo que es el Pacto Verde. El Pacto Verde es esta iniciativa de la Unión Europea para convertirse en un continente carbono neutro en los próximos años, más concretamente hacia 2050. Y dentro de este Pacto Verde hay una serie de estrategias, entre ellas la más conocida quizás es de la granja a la mesa, una estrategia que vino a revolucionar
bastante la producción y el comercio agrícola en la Unión Europea. Se habla de reducciones notables en la utilización de fertilizantes, pasaje a una agricultura más orgánica, entre otras cuestiones. Y lo importante de esto es que la Unión Europea no busca solamente transformar su economía, transformar su producción, sino trasladar esto hacia sus contrapartes comerciales. Por otro lado, tenemos el mecanismo de ajuste en frontera, que es el conocido como CBAM, que hoy por hoy afecta o va a afectar a partir de 2026 a sectores más relacionados a la siderurgia, más relacionados a fertilizantes, pero que necesariamente o a futuro va a tener un impacto sobre los productos del agro. Esto básicamente lo que busca la Unión Europea es evitar lo que se conoce como fuga de carbono. Y finalmente, se me spoileó, para ir cerrando, la iniciativa para frenar la deforestación. O sea, esta es clave para un sector como el nuestro del agro, ya que la Unión Europea busca que todas sus compras en terceros mercados estén libres de deforestación y con un criterio de deforestación muy estricto, o sea, que no necesariamente se condice con la legislación nacional de Argentina, por ejemplo. Entonces, un poco para cerrar y ir concluyendo, les voy a dejar más preguntas que respuestas. Lo que nosotros vemos o percibimos es que la gobernanza global está un poco en crisis. No tenemos ámbitos donde discutir, como teníamos en el pasado, las cuestiones relacionadas al agro, y hay un fuerte impacto de la geopolítica. Entonces, la alternativa regional, Mercosur, por ejemplo, ¿es viable? ¿Es factible? Tenemos toda esta presión sobre la demanda, o sea, toda la presión de la demanda por cuestiones sociales, ambientales. La agenda de la sostenibilidad llegó para quedarse, tengamos presente eso. ¿Cómo va a responder la oferta? O sea, estamos como sector encaminados para responder a estas demandas. El Mercosur ya ha dado muestras de que no funciona de la manera que está constituido, que no funciona de la manera que está establecido sus normas. ¿Cuál va a ser el avance hacia la flexibilización del mismo? Porque necesariamente debe avanzarse en ese sentido. Después, como les decía, sostenibilidad, cambio climático. Tenemos que dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Tenemos herramientas, tenemos formas de hacerlo. No solamente mostrar, sino ser sostenibles. Y después hay una dicotomía muy fuerte que ha aparecido en los últimos tiempos, que es esta dicotomía entre sostenibilidad y seguridad alimentaria. Una discusión entre soy más verde, produzco de manera sostenible, que necesariamente en algunos países implica producir menos. Y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, con esto cerramos y nada, abrimos un poco al debate. Y perdón por no traer tantas buenas noticias. No. Por lo menos hay oportunidades, eso después veremos si las aprovechamos. Vamos a hacer un pimponeo rápido, voy a hacer algunos comentarios que no necesariamente, por ahí apunto alguno para ofrecerle la respuesta, la posible respuesta, pero si por ahí claramente en el caso de Andrés y Nelson tienen ese enfoque más mirando lo internacional y Julio y David en el plano más de la macroeconomía argentina, así que por ahí en el caso de ellos se pueden intercambiar algunos comentarios y acá también. Pero bueno, abrámoslo para que sea tratar de articular todo esto que plantearon cada uno a su manera. Empezaría un poco a partir de recibir una inquietud de la gente con Andrés, que nos plantean cómo sería el desarrollo del HBO desde Estados Unidos, a quién le vendería esa harina proteica supuestamente con mayor volumen y a menor precio, cómo es la relación de volumen de esa posible oferta con lo que hoy ofrece Argentina de harina de soja, y yo te lo redondearía diciendo, bueno, ¿dónde esa situación de gravedad, digamos, cómo está hoy, qué perspectiva tiene? Ya perdimos mucho tiempo, tenemos que hacer algo urgente, el enfermo está grave, digamos, para adaptarnos a esa amenaza. Y bueno, esa harina va a ir a nuestros mercados, ¿no? Sudeste asiático, Europa, va a competir, lo van a colocar y van a tener la posibilidad de descontar los mercados justamente, como decía en la presentación, por los altos precios que van a recibir por su aceite. Esto es una transición que va a llevar algunos años, ¿no? Todos esos proyectos de plantas nuevas que están en construcción van a ir
entrando en producción algunos a partir de finales del año que viene, después obviamente el 24, 25, o sea, es un proceso largo. Y a medida que esto pase, yo creo que las señales, la gente reacciona, digamos, el productor siembra según el margen bruto que le da por hectárea, ¿no? Y a mí me parece que esas señales los mercados se van a ir dando, ¿no? Yo creo que del lado de las empresas y quizás mismo de los gobiernos, creo que está bueno tratar de adelantarse. Lamentablemente, en general, no lo hacemos hasta que el zapato nos aprieta fuertemente. Pero, digamos, si yo tuviese que invertir mis ahorros, yo apuntaría sinceramente a lo que sea empezar a transformar la industria en una que pueda procesar colza. Girasol tiene desventaja para el biodiesel por las ceras, pero sinceramente creo que el lado viene por el crecimiento de la colza y de algunas otras brásicas, digamos, primas hermanas, que los que llaman cultivos de cobertura. Así que carinata. Claro, la carinata, la camelina, ahí está en una zona gris, pero ese tipo de cultivos también que, digamos, lo consideran, el biocombustible final lo consideran de segunda generación y es para el lado que quieren ir, ¿no? Hoy los precios no compensan los bajos rendimientos que tienen esos cultivos de cobertura, pero me parece que a medida que pase el tiempo, digamos, se va a ir dando. Vamos a quedarnos en la mirada internacional en eso y te voy a desafiar a que des alguna buena noticia un poco mejor. O no, pero ¿cómo nos tenemos que adaptar? O sea, vos marcaste que lo que más subió de precio fueron los aceites. Nosotros tenemos acá el mayor clúster, digamos, exportador de Argentina es una industria aceitera. Está bien que la soja es quizás relativamente poco eficiente como productora de aceite, por eso del 18% de aceite y el 80 y pico de harina, ¿no? Pero digo, tenemos que adaptarnos en este clúster de aceitero mucho, tenemos que producir otra cosa en ese mundo que demanda alimentos y energía. ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, yo lo que me faltó decir, que era parte de esa buena noticia, era que el sector privado ha estado respondiendo y avanzando a la ofensiva en esta agenda de la sostenibilidad. Da cuenta de eso iniciativas como el Programa Argentino de Carbono Neutro, la visión sectorial del Gran Chaco, que son programas de certificación de sostenibilidad y de qué bien se están haciendo las cosas en el país, pero de manera científica, demostrado de manera científica. Que ahí es donde tenemos una discusión siempre, y siempre vamos a tener, me parece, con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué es lo que se entiende como producción sostenible desde nuestro lugar y qué se entiende desde el otro lado? Hay una pregunta al público que les invito también, que por ahí Andrés se sume también. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa certificación en lógica europea, digamos, pero certificación internacional al fin para la soja, para que nuestra soja entre mejor al mundo? Ok. Bueno, yo termino un poco la idea y le doy a Andrés. La otra vez en un seminario que había contrapartes de la Unión Europea y del Mercosur, los europeos decían que, el moderador decía que se veía el acuerdo del Mercosur-Unión Europea como una buena alternativa de transferencia de conocimiento y tecnología, dando a entender que esa transferencia de conocimiento y tecnología venía desde la Unión Europea hacia el Mercosur. Entonces yo tomo la palabra y digo, con gusto, desde Argentina, desde la región, podemos transferirle conocimientos y tecnología para que se produzca sosteniblemente en la Unión Europea. O sea, es una discusión que tenemos los argumentos y tenemos las herramientas para dar. Necesitamos, obviamente, agrupar a la mayor cantidad de productores, entidades y demás. En ese sentido, Axoja trabaja en esa línea. Y también tenemos que alinearnos con los países de la región, donde ya es un poco más difícil. Pero ahí está la buena noticia. O sea, podemos producir sosteniblemente, lo estamos haciendo, estamos empezando a demostrar cómo lo hacemos y eso nos va a abrir las puertas para ingresar a los distintos mercados. Andrés, te pido que seas sintético porque también le quiero dar una palabra final a Julio y a David antes de terminar, que ya tenemos que ir cerrando. Como la mayoría saben, que los que han vendido, digamos, certificaciones de sustentabilidad, la sustentabilidad para Europa
es mucho más fácil, la 2BS no requiere una cadena segregada, requiere más que nada una certificación por parte del productor y pruebas a través de imágenes satelitales que ese campo estaba en producción agrícola desde o antes del 2007. En Estados Unidos la fecha es similar, lo que requiere es un documento oficial que pruebe que ese campo estaba en producción, y la verdad que hoy es medio difícil o es raro que productores tengan facturas de agroquímicos o de fletes o de lo que sea desde el 2007. Pero es algo que hay que ponerse a buscar en el cajón de los recuerdos y tratar de sacar, porque eso es un requerimiento, un documento oficial pide. Y después, obviamente, las imágenes satelitales sí se consiguen, y lo más complicado, obviamente, después es toda la cadena segregada, pero bueno, no es algo imposible de hacer y se puede crecer en volumen seguramente. Bueno, David, vamos a un tema central, retenciones. Pregunta la gente cuánto incide la recaudación por retenciones en el presupuesto nacional, en el gasto del Estado, dicho de otra manera, y cómo eso desafía una urgente reforma estructural del Estado, cómo lo estás viendo en ese sentido. Y yo te agregaría, si podés comparar con algún otro momento del impacto de las retenciones, cómo han impactado en otros momentos. Por ejemplo, por tirar un momento, al principio del gobierno Néstor Kirchner, cómo pesaban esas retenciones en los gastos del Estado, cómo pesan hoy, si podés comparar algo de eso. Tendría que haber hecho un estudio para traértelo para responder la pregunta. No, pero... tenés capacidad de síntesis. Los derechos de exportación el año pasado representaron unos 10.000 millones de dólares. Ustedes también lo siguen. Este año probablemente estarán cerca de 12.000 millones de dólares. La recaudación, si tomamos de AFIP los principales impuestos que se pueden desagregar por producción, porque también tenemos muchos impuestos al consumo que no los podemos asignar a algunas cadenas en particular, el 21% de los impuestos que recauda AFIP son de las cadenas agropecuarias y agroindustriales. De nuevo, los que se pueden desagregar por actividad económica. Y de eso el 69 son retenciones. 67 dijiste. No, bueno, ahí hablaba de la cadena de la soja en particular. Probablemente sea un poco menos porque ahí estamos hablando de las cadenas pecuarias, de economías regionales, etcétera, que no tienen derecho de exportación, entonces un poco menos. Los derechos de exportación pueden llegar a ser cerca del 50% de eso aproximadamente. Y bueno, y en la pregunta creo que dijiste algo central. El gran problema hoy para discutir los derechos de exportación es el nivel de gasto público y el déficit fiscal que eso genera. Es muy difícil hablar de reducir impuestos, derechos de exportación, ingresos brutos, créditos y débitos bancarios, muchos impuestos malos que tenemos, si hay un agujero fiscal muy difícil de tapar, que solamente se tapa con emisión monetaria, que esa emisión monetaria genera inflación. Así que la discusión tiene que ser lograr equilibrar las cuentas fiscales para poder empezar a hablar en serio, ¿no? Nosotros desde nuestro sector siempre decimos, hay que bajar los derechos de exportación, bajando los derechos de exportación generamos más producción genera más trabajo, más dólares y más impuestos de nuevo, pero cuando tenés sentado del otro lado a quien tiene que decidir la política económica y tiene un hueco fiscal que no se tapa ni con deuda, ni con emisión de pesos, con nada, es muy difícil hablar del tema. La otra pata de esta presión fiscal es el tipo de cambio, la brecha cambiaria que decimos, ¿no, Julio? ¿Cómo estás viendo ese impacto en los próximos meses? A partir de octubre vos decías va a cambiar el escenario, no te pedimos que seas un experto en futurología porque no podés saber lo que van a hacer los productores, pero esa brecha cambiaria, ¿cómo imaginás que va a incidir en la venta de esos 9 millones de toneladas que decís que quedan por vender de acá hasta la próxima cosecha? Bueno, en primer lugar no comprometo la opinión de la Bolsa de Comercio Rosario ni del equipo nuestro, dice una opinión personal. No, al tema de qué puede pasar con el tipo de cambio, mi opinión personal es que yo no veo un escenario de devaluaciones de magnitudes bruscas. Yo lo que creo que lo que va a haber es un ajuste periódico del tipo de cambio que posiblemente en los próximos meses sea superior, aprovechando
que todavía están lejos las elecciones, y me parece que ahí puede haber. Pero te hago de abogado del diablo. Sí. Esa devaluación brusca de alguna manera se frenó porque hubo mucha liquidación en septiembre. Si eso cambia en octubre, noviembre, ¿podríamos volver al escenario de agosto? Yo opto por pensar que, a ver, con una tasa de inflación del 95%, una devaluación brusca genera un impacto en la economía muy fuerte, con lo cual no veo. Para mí va a haber ajustes periódicos más fuertes de los que han venido hasta este momento y quizá medidas puntuales que apunten a determinados temas como los que se comentan, turismo, etcétera, tratar de bajar la salida de divisas a través de los gastos bancarios al exterior. Pero no lo veo realmente porque me parece que no es lo mismo hacer una devaluación como la del 2014, cuando en su momento el ministro era Kicillof y con una tasa de inflación mucho más baja, que hacerlo en un momento tan complejo como ¿no? Con una inflación tan alta. Y me parece además que el gobierno va a estar empeñado, el ancla de todo eso, como se dice comúnmente, es el acuerdo con el fondo, y me parece que va a ir a rajatabla a tratar de cumplirlo para poder mostrar de alguna manera y bajar las expectativas ante todo, ¿no? Eso humildemente es mi opinión de lo que puede llegar a pasar. Ya cerramos, pero el último disparador que les tiro, el que quiera responder, por ahí ellos dos son los que están más en el foco, pero ¿cuánto impactó lo emocional político en los productores para esta venta de soja y cuánto impactó el bolsillo, digamos? No, a ver, si uno dice impactó el bolsillo, parecería algo despectivo, ¿no? No, para mí, sin lugar a duda, acá lo que hubo fueron, y uno lo va constatando con corredores, con los decisiones acopios, económicas. Una decisión racionales. económica que evidentemente convenía aprovechar en estos 30 días este precio y comercializar. Me parece que es eso. Bueno, gracias. El tiempo se nos terminó, pero bueno, esperemos que lo hayan aprovechado.